Y gracias. Entonces, les decía que la hermana Elizabeth, amiga, compañera de camino, de la pariente argentina también, nos va a hacer un pequeño resumen de lo que entendió, lo que le resonó. Aquí nadie nos va a evaluar, que está bien o está mal, todo es. Como dice Ítzaro, que todo es un puñado de polvo y agua. Así que lo importante es tratar de comprender esta enseñanza en forma correcta. Aquí estamos todos somos maestros, todos aprendemos, somos maestros y estudiantes. Así que sin temor, Elizabeth, amada, puedes comenzar. Gracias. Tu audio, Elizabeth. Ahí sí. Yes. Gracias. Gracias por la tarea. Al principio no me sentí muy agraciada porque sentía que era mucha información y dejé de lado esa idea. Realmente me dejé guiar y escuché y hago lo que siento que me es útil de la clase, ¿no? Con eso. Y bueno, estamos en el prefacio, en la pregunta de qué es el curso, ¿no? Y salió el tema de, me pareció importante rescatar de lo que se habló del prefacio, de la secuencia de los libros, que por algo tienen ese orden, es un método, que si bien uno puede tomar la decisión de hacerlo como guste o como quiera leerlo, porque se puede leer a gusto del consumidor, se sugiere leer primero el texto para tener una base, como bien lo dice el prefacio, y ahí abordar las lecciones. Luego el manual para el maestro y los anexos. Esa secuencia tiene que ver con que el método hace que la repetición y profundización de la información sea como desde lo más simple a lo más profundo de los inconvenientes que nosotros encontramos en nuestro andar de práctica, que está pensado exclusivamente así. Eso es muy interesante de conocer, porque a mí me ayudó a darme disciplina en la obediencia de lo que dice, porque siempre quiero hacer lo que quiero. Entonces, cuando empecé a practicar el curso, esta secuencia, cada vez que me quería salir, si bien podía leer cualquier parte, en mi práctica volvía a hacerlo en forma ordenada. Y que Jesús entiende que nosotros vamos, por nuestra firme creencia en el miedo, desarmando de a poco nuestro miedo, porque el miedo tiene miedo. El miedo no da otra cosa que miedo. Entonces, hasta que ponemos la confianza, crecemos en la confianza, en nuestra mente recta, en el Espíritu Santo, como lo llama el curso también, vamos por etapas. Y esas etapas son lógicas, son naturales en nuestro desarmar ese miedo que tantos nos costó construir. Y como el aprendizaje humano se realiza con repetición, bueno, Jesús usa las herramientas que nosotros tenemos y entendemos para enseñarnos también con la repetición. Y el curso es eso, una repetición de muchísimas formas de lo mismo, con diferentes nombres, con diferentes opciones y con diferente profundidad, para quitarnos esas capas de miedo. Eso me pareció muy interesante de tenerlo presente. Después, otro tema que salió en la lectura fue la proyección, comprender cómo es la proyección, porque si uno se confunde con la proyección del cine, uno cree que desde mi cabeza estoy proyectando imágenes que son ilusorias, como que estuviera
como una cámara, tal cual una cámara de cine. Y la definición de proyección del curso tiene otro fundamento. La proyección son mis interpretaciones en la mente de los sucesos que son ilusorios. Y eso nos cuesta llegar a entender de que si veo volar un pájaro, y muchos lo estamos observando, vamos a tener diferentes emociones, sentimientos e interpretaciones. Y si esas interpretaciones, sentimientos y emociones nos hacen sentir bien o mal, creyendo que tenemos que intervenir en el mundo y hacer algo en el mundo, estaremos aconsejados por el maestro ego. Sin embargo, si comprendemos que la definición del curso de irreal tiene que ver con lo que tiene principio y fin, no niega la experiencia, sino que tiene que ver con lo que tiene principio y fin. Entonces, no es ahí donde vamos a activar nuestra tarea de entrenamiento, sino en la mente. Porque en la mente vamos a encontrar lo que es permanente y lo que es real, la verdad, el amor, el perdón. Eso estuvo interesante de mirarlo desde diferentes puntos de vista, de nuestras preguntas y de las respuestas de Itzaro aclarándonos estos niveles, ¿no? Que siguen siendo ilusiones, los sucesos, sean agradables o desagradables. Y nuestro trabajo está en la mente para hacer que esos sucesos sirvan de herramientas para descubrir el milagro a través del perdón. Y un tercer punto que destaqué es que los sucesos que nosotros observamos que pueden parecer repetitivos, hizo una pregunta a una compañera de estudio, y son memorias, pero que las ilusiones son todas iguales, cambian las formas, pero el contenido sigue siendo una ilusión. Eso me parece una base que a mí me llamó la atención y me hizo hacer hincapié en no querer hacer diferencias entre un suceso y otro a nivel de mi corrección mental. Son ilusiones. Pueden parecerme más importantes, menos importantes, más parecidas, menos parecidas, pero son toda la misma materia, ilusiones. Y el perdón que nos lleva a la conciencia de quién soy y a la conciencia del amor, también tiene la misma sustancia, que es la verdad y la esencia de la sustancia de nosotros en el amor mismo, el reflejo de ese amor mismo. Al final se dijo que ese observador, ese tomador de decisiones, que está estudiando, que está mirando todos los sucesos, observando, también es una ilusión, pero que es una ilusión válida y una herramienta didáctica, una herramienta que nos facilita llegar a darnos cuenta de cómo estamos, qué mecanismos estamos usando según las circunstancias. Ese tomador de decisiones puede estar identificado con el Espíritu Santo o puede estar identificado con el ego. Y ahí es donde nosotros podemos obrar con certeza cuando entrenamos con cada lección que en sí misma no tiene importancia, sino qué nos trae cada lección, qué emociones, qué sentimientos, cómo lo hacemos, cómo elegimos obedecerlas, cómo la llevamos adelante, cómo pensamos que sirve o no sirve y cómo la aplicamos. Así que bueno, eso es lo que a mí me resonó de todo lo que se dijo, que es muchísimo, porque siento que cada vez que nos damos la oportunidad de aprender la clase, se habla de todo el libro en ese momento, de todo el contenido. Entonces, bueno, muchas gracias y
Gracias por la oportunidad, Elita. Gracias, Elizabeth, muchas gracias. Y aprendemos todo. Muchas, muchas gracias. Sí, a mí, bueno, lo que a mí me queda es eso. Ante un suceso cualquiera, es ver con qué maestro lo miramos. Porque en el fondo, eso no existe. Es una ilusión. Podemos tener paz, o podemos tener miedo. Eso va a depender de a quién elijamos, con quién vamos a ver ese suceso. Así que bien, gracias, Elizabeth. Y vamos, manos a la obra. La clase es suya, Ítzaro. Gracias. Pues muchas gracias, Adelita. Muchas gracias, Elizabeth, también por esa introducción y repaso. Muy, muy buena estuvo. Sí, quería agregar algo pequeñito en cuanto al tema de la proyección. Cuando hablamos del perdón, como dijo Elizabeth, hablamos de interpretación y no de hechos tangibles, hechos visibles, hechos concretos. No estamos hablando de que tal suceso específico yo lo estoy fabricando ahora, sino de la interpretación que yo tengo de ello. A eso hablamos de proyección. Proyección es cuando yo le doy la connotación de algo pecaminoso, o de culpable o del responsable de mi falta de paz. Estoy proyectando mi propia creencia de ser culpable en ello. Esto se le llama proyección. Ahora también hay dos ámbitos, dos contextos en los que se habla de proyección. También todo este universo de tiempo y espacio en un nivel más profundo también es una proyección. Aunque para la práctica del perdón, el tipo de proyección que nos sirve es el de interpretación y no el de la fabricación de todo el universo de tiempo y espacio. Ya pues, vamos en qué postula, ¿cierto? Estamos todavía en el prefacio, así que voy a comenzar la lectura y voy a ir comentando. En el transcurso, si alguien necesita hablar, si hay alguna pregunta, algún comentario, puede escribir en el chat. Ahí mi secretaria Adelita va a ir encargándose de eso, darle las palabras y eso pues. Así que vamos a ir. Pueden levantar la mano si quieren hablar o escribir por el chat lo que les quede más cómodo. Pueden hablar con la pantalla prendida, pantalla apagada, lo que más les acomode. La idea es que se sientan bien libres, en confianza y que no se sientan presionados de ninguna manera. Comenzamos con la lectura. ¿Qué postula? Y aquí comienza con el famoso resumen de este curso que sale un poquito más adelante en la intro del texto. Dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esto es básicamente una aseveración acerca de la perfecta no dualidad de la enseñanza de un curso de milagros. La perfecta no dualidad, sin concesiones, sin intransigencia, que tiene Jesús o el Espíritu Santo o el sistema de pensamiento correctivo. Jesús nos dice, nada real puede ser amenazado. Quiere decir que lo que es real no puede estar en peligro, no puede ser dañado, no puede sufrir en modo alguno, no puede tener pérdida y mucho menos pudiese morir. Es perfección pura, inamovible, inmutable eh, y eterno. Es decir, el Espíritu, que es nuestra esencia, el Cristo, que es uno con Dios. Recordemos que Dios, el Padre, la fuente es Espíritu, y su Hijo, que es la extensión de su amor, que es el Cristo y el cual somos todos como esencia, también es Espíritu. Y ese Espíritu, que no es tangible ni visible, no es forma, sino solo contenido, está a salvo. No puede ser amenazado, no puede peligrar, no se le puede dañar en modo alguno, absolutamente nada. Esto se puede hacer más fácil de entender cuando pensamos en Dios. Dios es algo indañable, es aquel que es la perfección misma, que no se le puede causar ningún tipo de enfado, de tristeza o de dolor. Dios es perfecto amor y el amor, la paz, la felicidad y la plenitud son todos lo mismo. Y su Hijo, que es la perfecta extensión de ese amor,
un amor santo e impecable, es exactamente igual que su Padre, el mismo amor. Por lo tanto, no puede ser amenazado, no puede estar en peligro, no puede ser dañado en modo alguno. En esto no cabe excepción. Esto es 100% así. Y luego nos dice, nada irreal existe. Es decir, todas las ilusiones o el mundo de las formas de espacio y de tiempo, y no solo el mundo de las formas visibles, sino que también ese mundo interior del sistema de pensamiento de separación también es irreal. Es decir, la base del sueño, recordemos que hay una sección, creo que es la segunda del capítulo 18, donde habla de la base del sueño. Habla sobre este sistema de pensamiento que dio origen a todo un mundo de separación de cuerpos, formas separadas de tiempo y de espacio, de diferencias, pluralidad, etcétera, dualidad. El sistema de pensamiento que dio origen a todo el mundo también es dualidad y separación, es un pensamiento de separación, de dualidad, y a la vez es un pensamiento de pecado, culpa y miedo, y muerte también, es exactamente igual de falso. Es decir, tanto causa como efecto son falsos, tanto el sistema de pensamiento del ego como todo el mundo de tiempo y espacio, todo el universo de tiempo y espacio son falsos, son irreales y por lo tanto no existen. Jesús resume toda la enseñanza perfectamente no dualista en este par de líneas. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Esto es la pura verdad. Si uno aceptara esto de todo corazón de una vez, no tendría que estudiar este curso, no tendría que hacer nada más. Pero puesto que tenemos tanta resistencia a aceptar, estas pequeñas 2 líneas son súper cortitas. De hecho, son 7 palabras en total. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Si uno aceptara con toda fe, de buena voluntad, estas 2 líneas pequeñas, no necesitaría leer ni el texto, ni hacer el libro de ejercicios, ni el manual, ni siquiera asistir a estas clases, ni nada. Pero una vez más, Jesús sabe que tenemos mucho miedo a la libertad, tal como aquellos que creían estar encadenados en la caverna, esta alegoría de Platón, tenían mucho miedo de liberarse y de salir de la caverna. En realidad la caverna en sí era una ilusión y sus cadenas también eran una ilusión. Así mismo estamos nosotros. Nosotros estamos, entre comillas, encadenados por nuestros mismos pensamientos y nuestro deseo de estar aquí, nuestro deseo de ser especial y de existir como alguien individual. Esto es lo que hace que estas palabras en algún nivel de nuestra mente se sientan muy amenazantes, nos da terror, nos provoca miedo, nos provoca resistencia. No porque tengan el poder de provocarnos resistencia, sino porque contradice todo lo que creemos, y no solo lo que creemos, lo que deseamos, lo que queremos. Yo quiero existir como un yo especial, como un cuerpo, una personalidad distinta a los demás, alguien separado. Entonces, este par de líneas viene a tirar por la basura todas las cosas que yo creía, tanto mi historia, mi familia, mi historia en este país, en este planeta, en el universo, miles y miles de millones de años de historia, viene a contradecir todo eso. Contradice todos mis traumas de niñez, mis fracasos, el hecho de que tal pareja me traicionó o de que tuve tal logro y tal triunfo y me dieron un premio o me gané tal cantidad de dinero o adquirí muchas habilidades y hago cosas hermosas en este mundo, etcétera. Viene a contradecir todo eso. Jesús viene con estas 2 líneas y me dice, todo lo que creíste es mentira. Siempre fue mentira y siempre va a ser mentira. Nunca va a existir. Es imposible. Nunca tuvo lugar. No pasó. Tal como se nos dice en los primeros capítulos, Jesús nos dice, desde entonces, desde los comienzos de la ilusión, muchas cosas se han visto, pero en verdad nunca ocurrió nada. Esto es exactamente lo mismo que decir, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Con esta segunda línea, nada irreal existe, quiere decir muchas cosas se han visto, pero en verdad nunca ocurrió nada. Esto es lo que nos aterra, porque la mayoría de nosotros, incluso siendo estudiantes de un curso de milagros, queremos que las cosas aquí nos funcionen bien. Queremos que en tal fecha se me dé tal viaje y que en tal fecha tenga vacaciones y que pronto llegue alguien que me quiera y tener todos los juguetes que yo quisiera aquí, como una casa o un auto o una familia perfecta o amigos perfectos, o que al menos las cosas me empiecen a resultar bien, que no tenga un accidente físico, etcétera. Quiero todo eso, es decir, quiero mantener mi mundo
y quiero que me funcione bien mi mundo. Y Jesús nos dice, bueno, tu mundo nunca te va a funcionar bien. Incluso cuando parece estar funcionando bien, no todo te va a funcionar bien. Si una cosa parece andar bien, las otras no van a andar muy bien. Y eso mismo que parecía andar bien te va a durar poquito. Va a ser cosa de tiempo hasta que se caiga y se haga polvo. Entonces Jesús nos dice, nada aquí es real, todo aquí es la misma ilusión. ¿Por qué quisieras que una ilusión tan tonta, tan infernal, caótica y sin sentido sea real? Nosotros protegemos con nuestra vida todas nuestras ilusiones, de las que estamos tan apegados e identificados, y Jesús tierna, paciente y dulcemente nos dice, hermano, eso no es cierto. Hermano, lo que tú ves no es verdad. Hermano, eso no está ahí. Eso es falso, es una mentira, es una ilusión, es un sueño, una película. Hay algo mucho, muchísimo, infinitamente mejor que ello. ¿No querrías ir conmigo ahora? Esto es lo que nos ofrece Jesús. Nos ofrece su mano y nos dice, ven conmigo a nuestro Padre. Ahí hay infinito amor, infinita paz, infinita plenitud, una sensación de ser completo, donde no te falta nada, nunca te va a faltar nada, donde no tienes carencias, no tienes necesidades, no tienes un cuerpo con el que tener necesidades, no tienes ni un cuerpo físico con el que tener necesidades físicas, ni un cuerpo psicológico emocional con el que tener dependencias emocionales. No tienes nada más que el amor de Dios y con ello ya lo tienes todo. ¿No quisieras eso en lugar de todo tu mundo que es muy caótico e infernal? Itzaro, Adelita. Ujú. sí. Hay una hermana que pregunta en relación a lo que estás hablando. Dice Leticia, en la película que estoy viendo en el cine, entiendo que no hay nadie más que yo. ¿Es así? Por lo tanto, yo soy la responsable de absolutamente toda la maldad que ha existido desde que decidí separarme de mi padre, aunque ya sé que no ocurrió nada. Sí, está relacionado un poco a lo que a lo que estás comentando sobre lo que postula. Bien, ya eso muy en lo profundo sí se podría decir que sí, pero en un nivel donde no nos es muy útil. El nivel que sí nos es útil es con qué maestro lo miro. En ese nivel donde del tomador de decisiones, no soy responsable de lo que hacen mis hermanos. Yo no puedo controlar la mente ni el comportamiento de mis hermanos. De hecho, si pudiese sería súper injusto. Sería tremendamente injusto si yo pudiese obligar mentalmente a mis hermanos a que actuaran como yo desee que actúen. No puedo hacer eso, no se puede. Lo que sí puedo hacer es elegir mirar la decisión de mis hermanos con el ego o con el Espíritu Santo. Muy en lo profundo, todos como una solamente, como un solo hijo dormido, si fabricamos toda la base del sueño. Pero cada comportamiento, cada manera de pensar o cada reacción de mis hermanos está, eh, es decir, a elección de ellos libremente. Yo no puedo elegir como los demás me tratan a mí o a mis demás hermanos. Así que no soy responsable de cómo actúan mis hermanos, ni de cómo piensan, ni de lo que sienten. Solo soy responsable de cómo yo pienso. Soy responsable de si lo veo con el ego o con el Espíritu Santo. Esta es la única responsabilidad. Y de hecho hay esta famosa página 500 de Somos responsables de lo que vemos, sección segunda, capítulo 21, creo que es capítulo 21. Es muy controversial porque siempre sale esta misma pregunta. De hecho, podríamos citarla brevemente. Itzaro, perdón, la hermana insiste, pero ¿cuáles hermanos? Si no existen, no hay nadie más que yo. Claro, no hay nadie más que yo en el mundo real. Nosotros vamos camino, Leticia, hacia allá, a la paz, a sanar, a perdonar este mundo, porque hay 4 etapas o estados, lo que nos comenta Itzaro, que el primero es la pesadilla del ego, después el mundo feliz, que igual tenemos, ¿no es cierto?, altos y bajos, perdonamos, salimos más rápidamente. Luego tenemos el mundo real. El mundo real no te quiere para la menor duda que estás tú y Dios, nadie más. Pero para llegar a ello, entrenamiento mental. El curso tiene 365 lecciones y esas lecciones son para entrenar la mente, porque nadie puede llegar a ese estado si no ha entrenado la mente. Y luego, bueno, viene el conocimiento cuando Dios da el último paso. No sé, eso se me inspira, ¿no?
Podríamos decir que en el mundo real sí tienes hermanos, pero los ves correctamente, y en el conocimiento no tienes hermanos. Vamos a silenciar. En el mundo real sí tienes hermanos, aunque sigue siendo una ilusión, pero los miras correctamente reconociendo que no son distintos de ti. Es decir, los ves a todos como el mismo Cristo. Dentro del sueño, este es el proceso con un curso de milagros. Tienes hermanos dentro del sueño. En el conocimiento no tienes hermanos. En el cielo, en la única realidad, en el reino de Dios, lo único que es real, ahí es un solo hijo y es perfectamente uno con el Padre. Pero la parte del hijo que está dormida cree estar fragmentada en muchas partes, muchísimos fragmentos o los aspectos de la filiación, que son todas las mentes, al parecer individuales, divididas, que somos tú y yo y todos los que estamos presenciando esta clase, los que están en este planeta, esta galaxia, en el universo, todos, hasta el bichito más pequeñito, todos los seres. Entonces todos ellos sí son mis hermanos. Yo no puedo controlar el tomador de decisiones de los demás, solo el mío. Cuando finalmente elija correctamente desde mi tomador de decisiones al Espíritu Santo y solo al Espíritu Santo y haya aceptado la expiación para mí completamente, haya deshecho la culpa inconsciente, todo el sistema de pensamiento del ego y esté preparado para que Dios dé el último paso, ahí me daré cuenta de que siempre fuimos uno. Y me daré cuenta finalmente, al final de la escalera, de que mi mente dividida como tomador de decisiones también era una ilusión. Pero no hay mucha ganancia en ahora hablar de que es una ilusión cuando todavía estamos experimentando como si tuviéramos una mente separada. Así que por ahora sabemos teóricamente que los tomadores de decisiones individuales son una ilusión. Lo sabemos teóricamente, pero por ahora nos conviene identificarnos cada uno con su propio tomador de decisiones para poder elegir correctamente y finalmente recordar que todos éramos una solamente. Al final del viaje, cuando Dios da el último paso y nos despierta en el conocimiento, sí, tenemos plena conciencia, el estado de ser, la experiencia de que somos un solo ser, hay una sola mente y no hay mentes separadas ni pensamientos separados. Hay un solo ser, una sola mente y solo piensa en amor. Por ahora, como estamos dormidos, es muy útil, y de hecho es lo más útil del mundo, identificarse con la mente dividida. Al parecer dividida, nuevamente es una ilusión, pero es el único medio que tengo yo para elegir despertar. Si yo no me identifico con mi mente individual o mi tomador de decisiones, no podré ni aprender que soy uno con mis hermanos, ni enseñarles que son uno conmigo. Y cuando hablamos de enseñarles, no hablamos de palabras verbalmente, sino con el ejemplo de una mente sanada o una paz interior. Así que dentro del sueño sí tengo hermanos. En la pesadilla creo que estoy separado de ellos y que son distintos de mí, la pesadilla del ego. En el sueño feliz de a poquito voy aprendiendo de que todos compartimos una misma necesidad, un mismo interés, que es la necesidad de poder despertar. Y luego en el mundo real, que es el estado de iluminación o la mente sanada, donde todavía no es el conocimiento, pero es el nivel máximo que vamos a llegar en el sueño, ahí reconocemos que todos nuestros hermanos son iguales a nosotros y podemos sentir, tener el reconocimiento, la paz de saber que todos sí somos uno solo. Todavía no está la perfecta experiencia de la unicidad del conocimiento, pero sí hay un total reconocimiento de ello. Finalmente, cuando Dios da el último paso y nos despierta el conocimiento, ahí sí experimentamos el ser uno, somos el ser uno finalmente. Siempre lo fuimos, pero ahí volvemos al conocimiento. Y otro punto importante en base a la pregunta que hizo Leti acerca de si que soy responsable de la maldad del mundo, debemos recordar que todo lo que parece ser maldad en el nivel de las formas no es maldad, es nada, es una ilusión que parece ser a veces de maldad o a veces de bondad, pero todos los comportamientos o las formas o movimientos dentro del sueño, dentro de la pantalla, son neutras, son la misma ilusión. Como siempre repito, es exactamente igual para Jesús o para el Espíritu Santo el que yo abrace a mi mamá y le dé un besito en la mejilla o le acuchille el estómago. Es la misma ilusión, no hay ninguna diferencia. Para Jesús no se alegra ni se entristece por ninguna de las dos, dice, es nada. No hay diferencias. Lo que yo pensaba que era bondad, no era bondad. Lo que yo pensaba que era maldad, no era maldad, era nada. Porque la bondad y la maldad están en la mente.
y solo la bondad es el reflejo de la verdad. La maldad, entre comillas, que sería el egoísmo, el pensar con el ego, es una ilusión y es solo un error. No es literalmente maldad. Es una intención o un deseo de maldad, pero que no ha causado ningún daño a nadie y no ha tenido efectos reales. Por lo tanto, es un chiste tonto, un simple error, una tontera, demencia, locura, que sí se experimenta como crueldad, incluso asesinato. Es un pensamiento barbárico que no ha tenido efectos reales. Por lo tanto, todo pensamiento de maldad es de por sí una ilusión y no hace nada. No le ha dañado en nada a nadie. Es simplemente locura y nos impide experimentar la verdadera paz por ahora, pero no es pecado ni es nada grave. Sí, pero cuesta llegar a eso, Itzaro, a entender eso. ¿Cómo no hacer sufrimiento, el que no sé, no quiero Bueno, repetir este curso se nada? trata de recordar que no cuesta, que tenemos miedo a ello, no lo soportamos, salimos huyendo de ello. Lo más fácil del mundo, pero salimos huyendo de ello. Así que no es que cueste, es que no queremos. Pero todavía pensamos mucho, deseamos que nos convenga la locura. Pero cuando prefiramos, tomamos otra decisión. Es decir, por eso es que Jesús al final del texto nos dice, hermano, elige de nuevo. No es una elección, simplemente soy Bueno, yo el que no quiere la simplicidad. a mí me viene esa pregunta que te hice hace una semana o unos días atrás acerca de un amigo que aparentemente en esta ilusión lo torturaron, lo asesinaron en época, digamos, de aparente dictadura militar en Chile. Yo le decía a Ícaro, ¿cómo lo puedo ayudar? O sea, porque de pronto él quedó con ese dolor muy grande. Y le viene. Entonces me decía Ícaro, no, la pregunta no es eso, es cómo tú lo puedes ver a él en paz. Esa es la idea, ¿no? Porque fue algo muy grande lo que él experimentó un hermano. ¿Sí? Y verlo en paz no quiere decir verlo a él en paz, sino verlo tú en paz. Tú estando en paz, verlo, no ver que él esté en paz. Y quizá él O no va a sea, estar en paz pronto. ¿cómo entonces lo veo yo en paz? Lo veo como el Hijo de Dios, que no ha sufrido, algo así. La idea de ¿Cómo verlo lo veo? correctamente es ver lo que está sufriendo y que tiene mucho miedo, pero no atacarlo por ello. Solo eso, no lo juzgas, no lo condenas por su error, no lo obligas a salir de su error, simplemente no lo condenas por su error, permites que esté errado y sabiendo que no es un pecado. De esto se trata el curso, permite que todo el mundo esté equivocado, pero no los castigues porque se equivocan. O sea, no, yo no lo castigo, pero a mí me como que me da aparentemente pena. O sea, Bueno, cómo puedo esa ayudar pena a un es el hermano? castigarlo. Ah, ya, Recuerda que lo ok, que no es ok. amor es asesinato. No tengo que verlo en pena, ya, ok, ok. La lástima. Ya, ok. Lo veo con el ego, sí, tienes razón. Sí, y esto nos va a ayudar mucho. Lo que no es amor es asesinato. Toda mi preocupación, mi tristeza, mis ganas de ayudar a alguien, si no estoy en paz, estoy queriendo asesinarle, estoy condenándole, estoy diciéndole, cuando tú cambies yo voy a estar en paz y voy a ser feliz. Y mientras tú no cambies, te odio porque no me estás permitiendo ser feliz. Si podemos ver eso tranquilamente sin salir huyendo, sin espantarnos y reconocer que estamos súper locos y que esa locura no es un pecado, no es condenable, es tonto nomás. Estábamos pensando de una manera súper desquiciada, pero no ha tenido efectos reales, es solo un error. Entonces, cuando reconoces que tú estás en un error, que tu hermano está en un error, que todo el mundo está en un error, esa es la paz. La paz es saber que todos están equivocados, o la gran mayoría, quizás no el 100%, pero el 99.99% de tus hermanos están equivocados. La idea es que reconoces que están equivocados, pero no han pecado. Esa es la paz. La paz es poder escuchar la petición de ayuda, no negar que están en un error, sino negar que sea un pecado. Gracias. Gracias igualmente. Agustín quería hablar. Sí, buenas tardes a todos. Una pregunta. ¿Puede Hola, ser buenas. como parte del proceso que estamos haciendo? Por ejemplo, a mí la segunda oración, hace ya tiempo, el nada irreal existe, ¿no? Que me genera mucha libertad, ¿no? Son flashes, son microsegundos donde, no sé, conecto con esa oración y siento mucha libertad o paz, o no sé, como quieras llamarlo. Y por un lado es muy efímero, o sea, es un pestaneo, ¿no? Y por otro lado, que creo que ahí es donde entro en la ilusión,
digo, si puedo experimentar esto, ¿qué corno sigo haciendo acá? Me quiero ir, me quiero ir. Séllenme el pasaporte, ya me quiero ir. Entonces, bueno, ahí creo que esa parte de querer irme tiene que ver con el ego, ¿no? Así es, si quieres salir huyendo de aquí desesperadamente, lo estás haciendo real. Si supieras que es solo un sueño, no tendrías ningún apuro porque sabrías que estás viendo una película. Ya estás a salvo en el cielo, pero estás viendo una película. Ahora bien, la idea es llegar a tomar contacto con la parte de ti que no quiere salir de la butaca del cine, quiere seguir viendo la película, no quiere ir al cielo, quiere seguir aquí en el sueño de separación. La parte de ti que quiere estar encadenada ahí dentro de la caverna mirando sombras proyectadas en una pared, tomando la analogía de Platón. La idea es llegar a darte cuenta de que viene Jesús y te dice, hermano, tus cadenas están sueltas, cuando quieres ven conmigo. Y tú lo echas a piedrazos y le dices, vete, no quiero ir contigo. Pero cuando se va le dices, pero hey, llévame de aquí, rescátame, por favor, quiero irme lo más pronto. Y cuando viene a quitarte las cadenas, nuevamente lo echas a patadas y a piedrazos. Si puedes tomar contacto con esa parte de ti, que por un lado estás desesperado porque te dan mucho miedo las sombras proyectadas en la pared de la caverna y quieres salir huyendo, pero por otro lado estás embobado con las mismas sombras de la caverna y cuando viene Jesús a rescatarte dice, no, no, vete, vete, que aquí viene la mejor parte de la película, espérate un poquitito. Entonces, hacemos un ídolo de odio especial, tengo miedo, tengo rechazo con mi película, y luego cuando viene Jesús a rescatarnos, hacemos un ídolo de amor especial, donde sí, me da miedo, pero me atrae y no lo quiero soltar. Entonces, la idea es que puedas tomar contacto con esa parte de ti que no quiere soltar el sueño, que no se quiere ir de aquí, no quiere despertar. En realidad no estás aquí, nunca estuviste aquí, pero hay una parte de ti que está muy deseosa de que todo este mundo existe, de que tú existas como una persona, un cuerpo con personalidad, con memorias, historias, aventuras y desventuras, logros y derrotas, etc. Hay una parte de ti que desea todo eso. Si puedes tomar contacto con esa parte de ti, mirarla junto con Jesús tranquilamente, esto es lo que te va a dar la suficiente madurez, motivación y fortaleza para reconocer que realmente estás eligiendo algo que no te conviene y que no solo no te conviene, ni siquiera está ahí realmente, no existe y no tiene sentido. Entonces comienza a perder atractivo para ti y nace un tranquilo y sosegado deseo de realmente ir con Jesús y despertar de aquí. Bien, gracias. Así que no sé si habrá más preguntas. Sí, parece que había más preguntas. Sí, dice Clau, ¿esa mirada es un milagro para mi mente? Esa mirada es un milagro para mi mente, es ver a mi hermano, lo que explicabas tú delante con respecto al ejemplo de mi amigo. ¿Esa mirada es un milagro para mi mente? Claro. Sí, yo elijo, esto simplifica mucho, como decía siempre, esto acorta la cancha, es decir, tenemos solo dos opciones, ego, Espíritu Santo. Elegir al ego es condenar, o sea, ser un ídolo de amor especial, o se puede hablar en muchos ámbitos, muchas facetas del ego, pero todo el ego es ego. Y todo el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Ya sea si perdono, entrego un milagro, estoy en un instante santo, estoy en paz, estoy con Jesús, veo a través de la visión de Cristo, veo la faz de Cristo, experimento el mundo real, experimento paz mental, etc. Todas estos conceptos hacen referencia a la mente correcta. Todos estos conceptos hacen referencia a unirme con Jesús, unirme al Espíritu Santo, y unirme al Espíritu Santo es el perdón, es la oración, es el milagro, es la curación. Jesús ocupa muchos términos para referirse a exactamente lo mismo. La paz, el instante santo donde dejas de condenar al mundo y dejas de desear formas del mundo, o dejas de desear cualquier cosa en el mundo del espacio y el tiempo. Dejas de desear algo para tu felicidad, dejas de rechazar algo para tu felicidad en tu mente. No es que dejes de ocupar las cosas en el mundo, o no es que no puedas salir de algún lugar de donde estabas. Puedes hacerlo libremente, ocupar algo o rechazar algo en el nivel del cuerpo, pero en tu mente no deseas ni atacas. Y en ese instante estás dando un instante santo, dando un milagro. Ahora bien, quiero definir lo que es experimentar un milagro, aceptar un milagro y ofrecer un milagro.
experimentar un milagro, primeramente, es ser consciente del tomador de decisiones. Cuando yo me doy cuenta de que soy yo el que está eligiendo al ego y no era que mis hermanos me obligan a elegir al ego o que el ego me elige a mí. El ego no hace nada, el ego es inerte. De hecho, en la sección quinta del capítulo 11, que se titula La dinámica, entre comillas, del ego, Jesús lo pone entre comillas. Y dice, hablamos de una dinámica, entre comillas, porque en realidad el ego no tiene una dinámica. Aparenta como que tuviera una dinámica, pero eres tú el tomador de decisiones y eres tú el que desea ser especial. Y a ti, como con tu deseo de ser especial, es lo que le llamamos el ego. El ego no existe realmente porque no existe como alguien especial, pero tu deseo de ser especial es a eso a lo que le llamamos ego. No es que sea una voz aparte como un diablito en mi hombro que me susurra y me seduce y me convence y me controla y me influye. El ego no hace eso. De hecho, Jesús muy a menudo en el curso habla del ego como si hiciera eso, pero de vez en cuando nos aclara y nos dice, hablamos del ego en tercera persona, no porque sea una voz aparte de ti, eres tú mismo deseando ser especial, pero hablamos de él en tercera persona simplemente para que tomes contacto con todo lo que abarca el sistema de pensamiento producto de tu deseo de ser especial. Por eso es que hablamos del ego en tercera persona, como si fuese una voz aparte, pero soy yo eligiendo al ego. Y esto es, el ser consciente de esto, le llamamos un milagro. Ahora bien, cuando yo me doy cuenta de que elegir al ego no me ha traído paz y cambio, esto es aceptar el milagro, es decir, y al mismo tiempo ofrecer el milagro. Esto también se le llama el perdón. El perdón es el instante santo donde yo paso del ego al Espíritu Santo y estoy en paz. Ya sea si he dejado de desear un ídolo del mundo o he deseado o dejado de condenar a mi hermano. He dejado por un instante de proyectar culpa en mi hermano. Me he unido en paz a mi hermano. Y esto, muchas veces Jesús nos dice que esto es curar a nuestro hermano, esto es sanar a nuestro hermano. De hecho, al comienzo de la sección, la función especial, tu función especial, que es la sección sexta del capítulo 25, creo que es. Aquí está tu función especial. Al final del primer párrafo hay un par de líneas que por lo general se malentienden, donde Jesús nos dice que ahora tenemos el poder de bendecir y de curar. Y se malentiende en dos sentidos que ya voy a explicar. Y voy a leer todo el párrafo porque es precioso. Esto es tu función especial, dice. La gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que éstos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad ni nada que temer en el mundo o nadie que sea diferente de él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. No se condenaría por sus errores tal como tampoco condenaría a otro. No es un árbitro de venganzas ni un castigador de pecadores. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir, y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Primeramente, no estamos hablando de curar el cuerpo físico. Y segundo, ni siquiera estamos hablando de realmente curar la mente de mi hermano, porque solo él puede elegir eso. Yo no puedo tomar el tomador de decisiones de mi hermano y moverlo de su ego a su Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de hacer eso. Tengo la capacidad, sí, de ser un faro de luz donde le indique el camino, le muestre un ejemplo. Es decir, al yo elegir al Espíritu Santo y tener una mente sanada, aunque sea por un lapso de tiempo, quizás no estoy en la iluminación, pero sí en un pequeño instante santo de segundos o minutos, en ese pequeño instante tengo la capacidad de ser un faro de luz para mi hermano y de indicarle el camino. Tengo la capacidad de enseñarle, incluso sin palabras, que él sigue siendo el santo Hijo de Dios, que no ha cometido pecado, que su Padre no está enfadado con él, que le está esperando para abrazarlo y que de hecho ya está con él abrazado a su Padre. Todo esto se lo enseñamos traducido a palabras solamente, porque no es que le digamos todas estas palabras necesariamente, no siempre ocurre así. Pero nuestra paz, nuestra bondad, nuestra mirada dulce y amable, y no estamos hablando de los ojos que miran, sino de la interpretación mental que yo tengo hacia mi hermano. A eso nos referimos con la mirada, con la visión que tengo de mi hermano. Veo la faz de Cristo en mi hermano,
le veo libre de pecado al Santo Hijo de Dios, veo la faz de Cristo en él. Faz de Cristo es el concepto que tiene Jesús para hablar de santidad. Reconozco que mi hermano no ha cometido pecado, que sigue siendo uno con mi Padre. Esto es ofrecerle un milagro o ofrecerle un instante santo, es mostrarle con mi paz que hay una paz en su interior, la cual él puede elegir cuando quiera. Tal vez nuevamente no se lo decimos con palabras, pero nuestro ejemplo de paz silenciosamente se lo dirá. Digamos o no palabras, nuestra mente correcta le enseñará. Ahora bien, esto no garantiza de que mi hermano inmediatamente esté en paz. Quizás sí él se sienta mejor, y muy a menudo nuestros hermanos sí se sienten algo mejor cuando nosotros les perdonamos, porque se ven inspirados por nosotros y de alguna manera también se ven llamados a elegir al Espíritu Santo quizás. Pero muy probablemente también vuelvan corriendo a los brazos del ego porque les asusta esa paz, porque en esa paz pierden su sentido de individualidad y hay mucho miedo, se experimenta como si estuvieran muriendo. Y es lo que nos pasa a todos nosotros muy a menudo cuando estamos en el instante santo. Volvemos corriendo a los brazos del ego porque sentimos que estamos perdiendo nuestra identidad, entre comillas, que es una falsa identidad. Así que quizás mi perdón y mi ofrecimiento de un instante santo, de un milagro, no garantice que mi hermano esté en paz y que sane su mente, pero sí garantiza de que le estoy ofreciendo una oportunidad, o le estoy facilitando el camino, podríamos decir, porque le estoy indicando, le estoy dando un ejemplo, le estoy mostrando con mi paz que existe una paz, una verdad, y que también tiene que estar en él porque no somos distintos. Al yo verle a través de la visión de Cristo, le estoy enseñando que no me ha atacado, que no ha cometido pecado contra mí y que yo no lo veo distinto de mí ni separado. Una vez más, esto no es con palabras necesariamente, sino simplemente con mi visión correcta. Mi visión correcta le dice: hermano, tú y yo somos iguales, tú eres tan amado por Dios como yo, y ambos compartimos un solo ser, el Cristo, y somos uno con nuestro Padre. Este amor silencioso, esta ternura, esta esencia invisible de paciencia y amabilidad es lo que le dirá a mi hermano que él ya está libre de pecado, pero él puede elegir aceptar esa corrección en su mente o rechazarla. Muy a menudo la aceptan por unos segundos y luego la rechazan, o a veces incluso directamente la rechazan desde un comienzo, porque no se sienten atemorizados y amenazados con esta paz. Pero hay una parte de ellos, muy en lo profundo, la parte correcta de su mente, que sabe que esa paz sí les conviene y que la podrían elegir en su mente. Entonces, a la larga, sí estamos ayudando a toda la afiliación con nuestra práctica de elegir al Espíritu Santo, porque le estamos ofreciendo un milagro a todo el mundo. Y ofrecerle un milagro a todo el mundo es darles un ejemplo de una mente sanada y demostrarles que ellos también podrían elegirla, pero que son libres de elegirla, así como libres de no elegirla. Y el no elegirla, aún así, no es un pecado, es solo un simple error. Esto es ofrecer un milagro. Bien, hay una pregunta, hay Valo, ya creo que le respondiste con respecto a quién es el ego, el personaje. Cristóbal dice, una pregunta, bueno, ¿y cómo contemplar las ideas o ideas suicidas o desaparecer de aquí o despertar? Bueno, yo pienso que de acuerdo a lo que dijo Agustín, como que uno quiere salir de este mundo que estoy haciendo acá. ¿Y qué relación podemos hacer entre esto y lo que recién explicaba? Eso dice Cristóbal. Ok, primero voy a responder la pregunta de Aidvalo. No sé si se pronuncia así, después nos dirá. Para repasar este tema que nos dice: no he podido comprender qué o quién es el ego, es el personaje, y cuál es el tomador de decisiones. Gracias. Bien, es muy importante entender esto, porque esto va a ser lo que nos ayude finalmente a tomar una decisión correcta. El ego es un sistema de pensamiento errado en mi mente, y esto lo vamos a explicar con la analogía del cine. Yo siempre repito mucho la analogía del cine porque Ken Kwame la repetía mucho y encuentro que es muy útil. Es decir, si uno entiende esto, porque todos hemos ido al cine o todos hemos visto, aunque sea una película, en el sillón de la casa. Todos hemos presenciado una pantalla plana donde parecen ocurrir cosas, pero es una pantalla plana donde no está pasando nada real.
Bien, vamos al cine, nos sentamos en las butacas comiendo palomitas con los amigos, etcétera, y vemos, empieza un proyector a alumbrar la pantalla. Y en este proyector pasan cuadro por cuadro, que todos los cuadros son fijos, y al pasar muy rápido pareciera como si se movieran las imágenes. Ahí los cuerpos, autos, se mueve la cámara y se ven los edificios y las nubes moviéndose, se ve movimiento. No hay movimiento real, son cuadros totalmente quietos que se suceden uno tras otro, haciendo la ilusión de como si se estuviesen moviendo. Esto explica más o menos cómo funciona este mundo. Este mundo es una ilusión plana, pero nuestro deseo de que existan cosas y parezcan real hace que creamos que sean reales. Entonces, ocurren cosas en la película, y citando nuevamente el comienzo del texto, desde entonces, desde que comenzó la película, muchas escenas, muchas cosas se han visto, pero en verdad nunca ocurrió nada. Es decir, se han visto muchas escenas en la película, escenas tristes, románticas, de guerra, desenlaces felices, y un subdesenlace de intriga que da posibilidad a una secuela, etc. Entonces vemos todas estas posibilidades, que a nuestros juicios hay algunas cosas que nos alegran y otras que nos hacen llorar de tristeza o gritar de miedo, etc. Ninguna de esas imágenes tiene el poder de causarme dolor, tristeza o alegría o gritar de miedo. Soy yo el que decide cómo interpretar cada escena cuadro por cuadro, porque soy yo el que le ha dado un significado a todo ello. Entonces, sentado en la butaca, ahora vamos a ver esta analogía. A un lado tengo al ego, al otro lado tengo a Jesús, o el Espíritu Santo, la mente correcta, que por ahora yo lo voy a ejemplificar con Jesús. Entonces, a un lado tengo al ego, al otro lado tengo Jesús, y en medio estoy yo, el espectador. Y cada uno de mis hermanos, en los miles de millones de espectadores, también tiene a un ego y a un Jesús a su lado, que finalmente es el mismo ego y el mismo Jesús, pero cada uno decide a cuál elegir. El mismo sistema de pensamiento errado, el mismo sistema de pensamiento correctivo. Cada uno elige el que crea que le conviene más. Entonces, cada quien tiene sus dos voces, la voz del miedo y la voz de la paz, la voz del ego y la voz de Jesús. Y cada quien elige uno de estos dos, y tiene que elegir uno de los dos. No los puede elegir a los dos al mismo tiempo, ni puede quedarse justo en medio sin elegir a ninguno. Mientras esté en la butaca, elige uno. Tiene que elegir uno. Jesús de hecho nos dice esto, no puede servir a dos amos, tienes que elegir a uno. Haciendo referencia, al menos en el curso, a que o eliges a Jesús, que representa a Dios, a la verdad, o eliges al ego, que representa tu individualidad y que es una mentira. Entonces, según el maestro que yo elija, voy a interpretar distinto la película. No es que necesariamente las escenas de la película sean distintas o cambien. Puede que cambien o puede que no, pero incluso si cambian, todo sigue siendo todo un mundo caótico que se va a hacer polvo. Así que puedo elegir mirarlo con el ego y tomármelo en serio la película y creer que yo estoy dentro de la pantalla con un cuerpo encarnado, eh, viviendo estas experiencias, etc. O puedo elegir a Jesús o al Espíritu Santo que me dice, sí, pareciera como si estuvieras en esa experiencia, pero es falsa. Y junto con Jesús tengo plena conciencia de que es una experiencia falsa, por lo tanto no me da ni me quita, no me da ni la paz, ni me la puede quitar, ni me hace feliz ni infeliz, no me hace nada. Es una película. Entonces, esto también se puede ejemplificar con estos lentes de realidad virtual que hay, donde parecen ser muy reales a veces. Y uno ha visto estos videos donde la gente se los pone y se asusta porque ve las cosas que vienen encima y ve todo como si fuese la realidad, entre comillas, realidad, lo que ellos creen que es realidad. Entonces, pasa lo mismo con todo este sueño, con toda esta película. Pareciera como si si hubiéramos entrado dentro de la pantalla y estamos experimentando todo esto, pero nunca entramos en la pantalla. Estamos siempre ahí en la butaca. Entonces, el que está sentado en la butaca, y todo esto es un ejemplo, no es que el que esté sentado en la butaca sea un cuerpo, es solo la mente, no tiene cuerpo. Lo ejemplificamos como una historia analógica, pero es simplemente una mente. El que está sentado en la butaca es el tomador de decisiones. El ego es un sistema de pensamiento en base a separación, pecado, culpa y miedo, y el Espíritu Santo es un sistema de pensamiento basado en el perdón y en el recuerdo de que todos seguimos siendo uno y que ya estamos a salvo en el amor de Dios. Ahora, el personaje es el cuerpo que se está moviendo en la pantalla. El personaje no siente, el personaje no hace nada. El personaje no toma decisiones, no influye, no controla, no maneja, no hace nada.
El personaje es un saco de carne y huesos inerte que no hace nada. Ahora, podríamos hablar también del personaje no solo como el cuerpo físico, sino también como decía Ken Wapnick, el cuerpo psicológico, que incluso podríamos llamarle el alma, una identidad o una personalidad individual. Tanto una figura física individual como una personalidad individual son el mismo personaje y son igualmente falsos, porque el único que está tomando decisiones realmente es el tomador de decisiones que está sentado en la butaca. Y las decisiones que toma no es con respecto al mundo, sino con respecto a cómo va a ver el mundo, con el ego, con el Espíritu Santo, con miedo o con paz. Independiente de que sí pueda decidir cómo se mueve el cuerpo la mayoría de las veces, o pueda elegir qué cosas hacer dentro del mundo, por ejemplo, si ir a este trabajo, escoger este otro trabajo, quedarse con esta pareja o con esta otra, ir de viaje a un lugar o ir a otro, puede elegir, el que está sentado en la butaca, creyendo ser el cuerpo, puede elegir mover su cuerpo para un lado o para el otro, pero eso no tiene nada que ver con la paz o la falta de paz, porque es mover un personaje en la pantalla del videojuego o de la película, que no le hace nada al tomador de decisiones. Lo único importante aquí es del tomador de decisiones es si quieres mirar la película con el ego o con el Espíritu Santo. En resumen, para ir definiendo todos los conceptos, el tomador de decisiones es el que está mirando la película. El ego es un sistema de pensamiento en base a separación con el que podemos ver la película. El Espíritu Santo es un sistema de pensamiento en base a la unidad y al amor de Dios y a la verdad con el que podemos ver la película. Y el personaje es el saco de carne y huesos que se mueve en la pantalla, que no hace nada, no tiene ningún valor, ninguna importancia. Jesús nos dice que el cuerpo en ningún momento en absoluto ha existido, jamás. También nos dice que el Espíritu Santo no ataca lo que hemos fabricado, que lo ocupa como un instrumento, ahora como un recurso de aprendizaje. Pero no se debe confundir recurso de aprendizaje con el medio para despertar. Incluso si Jesús nos dice a veces, y hay un contexto donde Jesús nos dice que el cuerpo es el medio para despertar, no se debe tomar literal, porque el cuerpo es una ilusión, no es real, y es por ahora parte del salón de clase donde estamos aprendiendo a perdonar. Así que ocupar el cuerpo como un instrumento de comunicación o un recurso de aprendizaje es simplemente elegir la mente correcta y luego lo demás será añadidura. A la vez es ocuparlo como el salón de clase donde nos damos cuenta de que estábamos haciendo un ídolo de él, un ídolo del cuerpo, un ídolo de amor especial y de odio especial. Mirar eso con atención, con honestidad, sin salir huyendo, sin justificarlo, sin condenarnos por ello, y practicar el perdón, eso es ocupar el cuerpo como un recurso de aprendizaje. Al igual que podemos ocupar todo el escenario, todo el universo de tiempo y espacio como un recurso de aprendizaje. Bien, ojalá haya quedado más o menos claro que era el tomador de decisiones, el ego y el personaje. ¿Y qué otra pregunta había? A la de Cristóbal. Dice, ¿qué relación podemos hacer entre esto y lo que recién explicabas? Bien, ya no me acuerdo en qué contexto fue la pregunta, si nos puedes recordar. O si alguien más se acuerda. ¿Cómo él ahora de las cosas que no hace nada? ¿Quién es el que habla a través del personaje? No, la pregunta de Cristóbal, la pregunta era con respecto a la idea suicida o de desaparecer de aquí. Ah, ya. Eso, Ah, de veras, que más arribita estaba, dice, está bien. ¿cómo contemplar las ideas o ideaciones suicidas o de desaparecer de aquí y o despertar? Bien, es una muy buena pregunta, aquí podemos sacar harto tema. Bien, la muerte no tiene nada que ver con el despertar, esto lo tenemos que tener muy claro. De hecho, Jesús nos dice, el despertar no tiene nada que ver con el dormir o parafraseando con el morir, sino con despertar. De hecho, nos dice el descanso, la paz interior, la tranquilidad, la iluminación, no tiene nada que ver con morirse, sino con despertar o con tomar una conciencia, un cambio interior. Entonces,
Muchas veces se cree que cuando uno muere físicamente despertó y se iluminó. Sería súper fácil así. Cualquiera, voy a la calle que me atropellen, me iluminé y desperté. No funciona así, lamentablemente, o favorablemente, de hecho. Favorablemente no funciona así. Funciona de la manera en que nos está indicando Jesús en este curso. Jesús nos dice, practica el perdón, deshace tu proyección de culpa, es decir, deja de condenar a tus hermanos, mira la faz de Cristo en ellos y te identificarás con el Cristo, despertarás. Dios hará el último paso y te despertará en el conocimiento. De esto se trata, no se trata de querer desprenderse del cuerpo físico. De hecho, si hablamos de forma literal, es imposible desprenderse de algo en lo que nunca se ingresó. Es decir, como nunca nos metimos en un cuerpo, nunca vamos a salir del cuerpo. No se puede salir de un cuerpo en el cual nunca se entró. Es decir, yo no puedo salir de la pantalla porque nunca entré en la pantalla del cine, siempre estuve en la butaca. ¿Sí? Todo el tiempo, y hablamos de tiempo, no de la eternidad. En la eternidad ni siquiera existe ni la butaca ni el tomador de decisiones. Pero dentro de la ilusión el sueño de tiempo, estoy sentado en la butaca mirando la película. Y dentro de la película me identifico con una figurita, con un cuerpo, y creo que nazco en un cuerpo y muero en un cuerpo, pero nunca me metí en el cuerpo, nunca me metí en el mundo, nunca estuve dentro de la pantalla. Es decir, me puse los lentes de realidad virtual, pero yo no me puedo meter dentro de los lentes de realidad virtual. Si entendemos esta analogía, se va a hacer mucho más simple. De hecho, la tecnología de hoy en día lo podemos ocupar o bien para seguir dormidos o ocuparlos como una analogía para despertar. Los lentes de realidad virtual yo me los puedo poner e imaginar como que estoy en un escenario, pero no estoy en ese escenario. Es imposible entrar. Yo no puedo meterme dentro de los lentes. Entonces pasa lo mismo con la pantalla del cine. Yo veo la pantalla del cine desde la butaca y es imposible entrar. Esto lo he dicho muchas veces. Si yo me paro en el salón de cine y voy donde la butaca, o sea, donde la pantalla, la voy a tocar y es una pantalla plana. O sea, si es un telón o un muro, yo no lo puedo atravesar ni ingresar ahí, porque no hay nada ahí. Son imágenes, lucecitas proyectadas. No hay nada ahí en la pantalla. De hecho, no hay pantalla, también es una ilusión. Entonces, nunca entré en un cuerpo y nunca salí de un cuerpo. Si entendemos bien esto, nos vamos a dar cuenta de que el despertar no tiene nada que ver con desprenderse del cuerpo, porque realmente nunca entré en un cuerpo. El despertar tiene que ver con practicar el perdón y deshacer el error en la mente desde la butaca del cine y no en la pantalla, porque una vez más, nadie entró en la pantalla, no hay nadie en este mundo, no hay nadie aquí. Estamos todos sentados en la butaca, continuando con esta analogía, que de hecho realmente, yendo un poco más profundo, no hay nadie en el salón de cine ni en las butacas, todos somos una solamente fuera del salón de cine, en Dios, en el conocimiento, en el amor. Por ahora, como estamos dormidos, es conveniente identificarse con el que está sentado en la butaca, porque ese puede tomar una decisión de mirar la película con el ego y creérsela real, creer que estoy adentro, o mirarla con Jesús o el Espíritu Santo y saber que no estoy adentro de la película, sino que estoy afuera. Alguien que está iluminado ve la película desde afuera de la pantalla, lo ve sentado en la butaca. Todos ya están sentados en la butaca, pero no quieren reconocer que están sentados en la butaca y se autoengañan con que ingresaron en un cuerpo, que ingresaron en la pantalla del cine. Entonces, retomando el tema de los pensamientos de suicidio, todo lo que no sea amor es asesinato y a la vez es suicidio. Esto nos lleva nuevamente a encerrar las posibilidades en solo dos alternativas: ego y Espíritu Santo, miedo y paz, asesinato y amor. Amor con A minúscula, no es el amor del cielo, sino el amor del Espíritu Santo, que es el perdón. O también podríamos decir suicidio y paz. Sea cual sea el pensamiento del ego, el que hayamos elegido, ya sea si se manifiesta como un pensamiento suicida o un pensamiento iracundo o un pensamiento de angustia, soledad, depresión o un pensamiento de estar entusiasmado y contento con cualquier cosa que en el mundo, sea lo que sea, incluso si parece muy maravilloso o muy espiritual, es creerme el cuento. Ya sea si tengo miedo del mundo y depresión y tengo ganas de suicidarme, o tengo mucha rabia, ira y ganas de asesinar a alguien, o estoy muy entusiasmado con algo y voy tras ello pensando que me va a hacer feliz, o estoy levemente disgustado con alguien,
o levemente deprimido con ganas de suicidarme, o levemente entusiasmado con algo de aquí, es todo lo mismo. No hay disgustos pequeños, todos enturbian mi paz por igual. No hay especialismos o deseos pequeños, todos enturbian mi paz por igual. Esto no quiere decir que no podamos cumplir nuestras metas y proyectos aquí en el mundo, que no quiere decir que tengamos que abandonar nuestro negocio, abandonar nuestra familia, abandonar el estudio del curso, abandonar todo aquí en el mundo. No estamos hablando del nivel de la forma, sino del contenido de la mente. En el contenido de la mente abandonamos los ídolos de odio especial o auto-odio especial, la culpa inconsciente o la culpa consciente en este caso, o abandonamos los ídolos de amor especial, cuando invertíamos en algo aquí en el mundo para hallar la paz. Entonces, hablar de pensamientos de suicidio es exactamente lo mismo que hablar de pensamientos de especialismo. Si yo creo que un rico plato de comida me va a hacer feliz o me va a dar bienestar, es un pensamiento de suicidio. A la vez es un pensamiento de asesinato, a la vez es un pensamiento de culpa, de separación. Es un pensamiento de especialismo, porque todo en el abanico que me ofrece el sistema de pensamiento del ego es lo mismo. Se puede abrir un gran abanico, pero todo parte desde un punto que se llama el deseo de ser especial. Ya sea si tengo miedo o estoy contento con algo aquí en el mundo, incluso si creo que siento gratitud por figuras o formas aquí en el mundo, y estoy diciendo, hay un mundo real aquí en el mundo. Y estoy diciendo, si creo que este mundo es verdad, estaré diciendo que el ego es verdad. Y si creo que el ego es verdad, creeré que Dios es una mentira. El capítulo 11 del texto se trata de o Dios o el ego. O bien Dios es verdad o bien el ego es verdad. O bien Dios es verdad y el ego es una mentira, o bien el ego es la pura y santa verdad y Dios es una horrible mentira. No puedo elegir ambos al mismo tiempo, no puedo seguir a dos amos, a dos dioses. O bien le creo a Dios, representado por el Espíritu Santo, Jesús, o bien le creo al ego. Y debemos recordar aquí que el Espíritu Santo no es una voz aparte de mí, sino que es mi propio deseo de despertar. Y el ego no es una voz aparte de mí, sino que es mi propio deseo de dormir o mi deseo de existir como alguien especial. Así que los pensamientos de suicidio sí provienen de la culpa inconsciente y la culpa inconsciente proviene del deseo de existir como alguien especial. Pero hice toda esta introducción para generalizar de que un pensamiento de suicidio no es diferente de un pensamiento de asesinato o de un pensamiento de especialismo, de creer que algo aquí me va a hacer feliz o me va a dar paz o me va a dar alegría o bienestar de la forma que sea. Es todo lo mismo. Jesús nos dice, todos los sueños son de miedo. Si yo creo que algo aquí es maravilloso, es un sueño de miedo. Si yo creo que algo aquí es terrible, es un sueño de miedo. Si yo creo que yo soy el terrible y me quiero suicidar, es un sueño de miedo. ¿Por qué de miedo? Porque es un sueño de separación. Estoy haciendo real el mundo y si digo que el mundo es real, creeré que habré pecado contra Dios y que Dios está muy enfadado conmigo buscándome para asesinarme. Entonces, cualquier ídolo que haga del mundo odio especial o amor especial o incluso la culpa, el autoataque, todo es lo mismo. Porque con todos esos pensamientos estoy diciendo la dualidad es real y existe, la separación existe, y según este sistema de pensamiento, si la separación existe, el pecado existe. Y si existe pecado, tiene que estar en algún nivel en mí y por lo tanto Dios tiene que estar enfadado buscándome para castigarme y no solo castigarme, sino asesinarme. Entonces, cualquier cosa que haga real aquí, que yo crea que sea negativa o positiva, cualquier cosa que yo haga real en mí, si yo creo que soy un héroe y me creo muy especial o me creo muy desdichado y tengo ganas de suicidarme, es lo mismo. Estoy diciendo Dios no existe. Ahora bien, cuando englobamos todos los pensamientos del ego en un solo pensamiento que es el deseo de ser especial, nos damos cuenta de que no es un pecado, es solo un error, es locura. Sí, cuando alguien tiene pensamientos de suicidio, está loco. Cuando alguien está enfadado con alguien, está loco. Cuando alguien está triste, temeroso, o está ansioso por algo, o se siente llamado, o tiene deseos de algo, cualquier cosa, algo aquí en el mundo, está loco. De hecho, Jesús nos dice, si tú crees que existe espacio entre tú y tu hermano, estás loco. Si tú crees que hay algo aparte de ti que te pueda hacer feliz, estás loco. Si tú crees que hay algo separado de ti que te pueda hacer infeliz o quitarte la paz, estás loco. Si tú crees que hay algo, sea lo que sea, aparte de ti, estás loco.
Jesús nos dice, estás loco, pero nunca nos has dicho, eres pecador, ni eres un criminal, ni eres culpable, ni se te va a condenar. Simplemente nos dice, estás pensando de una forma súper tontita. Es locura, es demencia, estás tremendamente confundido. No solo confundido, sino que has decidido disociarte de la verdad por voluntad propia, y tú lo planeaste todo, y luego tú te disociaste de todo esto echándole la culpa a los demás, pero eres tú el cabecilla, eres tú el ingeniero de todo este sistema de pensamiento, pero no ha tenido efectos reales. No ha pasado nada. No se perdió ni una sola nota del himno celestial. Si uno puede observar tranquilamente de qué se trata todo el sistema de pensamiento del ego. Pensamientos de culpa y de suicidio, pensamientos de molestia, tristeza, miedo y enfado con alguien, o pensamientos de deseo, de atracción y de especialismo con alguien o con algo, como cuerpos o formas. Todo eso está diciendo, hay algo aparte, hay separación, y si hay separación estoy diciendo que hay pecado. Es imposible creer en la separación y no creer en el pecado. Y si creo en el pecado, creeré en el castigo y en la muerte. Y creeré en el suicidio. Por lo tanto, cualquier pensamiento que diga hay separación o hay algo aparte de mí, está diciendo que Dios es un mentiroso y que de hecho Dios es una mentira. Y que la verdad existe y que la verdad es decir, que la verdad de este mundo es un pecado. Cualquier pensamiento de dualidad o de separación, ya sea si creo que algo me conviene y me favorece o que algo me perjudica y me daña, es un pensamiento de separación y está negando la verdad a costa de el existir como alguien especial. Y mi existencia como alguien especial es una mentira. Así que Bueno, nunca ha pasado nada. entonces la única posibilidad que tenemos, nuestra función es el perdón. La única, ¿no? Porque ¿cómo salimos de la locura? ¿Cómo salimos de esta esquizofrenia? De creernos que esto es real. ¿Cómo podemos seguir caminando en este mundo? Dejar de sufrir, ¿cómo? Perdonando todas las ilusiones. Y de verdad que cuando uno comienza a practicar el perdón, permanentemente el perdón aquí en la cabeza, por lo menos este personaje ha experimentado corrección inmediata. Ver la situación, aunque sea tremendamente complicada, la ve con otra perspectiva. Siempre de la mano, obviamente, del Espíritu Santo. De ninguna otra manera podría uno estar en paz. ¿Es así? Más o menos. Bueno, lo que debemos entender primero es que la cabeza no piensa, el cerebro no piensa y el personaje no siente. La cabeza del cerebro y el personaje no existen y no hacen nada. Pero el tomador de Tal- decisiones es el que el toma, el que A siente. eso me refería, a eso, el tomador de decisiones, la mente, lo que está ahí, que es Ujú. un espacio de conciencia, o sea, no somos este cuerpo, claro. Así es. Y el elegir al Espíritu Santo no garantiza de que yo cambie cosas aquí en el mundo que se resuelvan. A veces sí, a veces no, pero incluso si se resuelven, luego se transforman en nuevos problemas de por sí. Así que todo aquí es un problema. Y no es real a la vez. Es decir, todo lo que yo pensé que era un problema no es verdad. Pero si yo me lo tomo en serio, creeré que necesito una resolución aquí. Y toda solución que se le dé, luego se va a transformar en un nuevo problema de por sí. Es una cadena de problemas. Ah, Mientras yo me lo tome en serio y crea que es significativo cambiar algo aquí en el mundo, esa significatividad, es decir, ese significado que yo le estoy otorgando realidad. Y si le otorgo realidad a las ilusiones, el resultado es un profundo dolor. Ilusorio, pero dolor. ya, bueno, entonces, ¿cómo es nuestro actuar entonces en este mundo? ¿Cómo bajamos el curso milagro aquí, en este día a día aparente? ¿Nos quedamos sentados esperando, así como que, el milagro Mira, viene? esa pregunta es como, lo voy a traducir a la analogía del cine. ¿Cómo yo tomo a Jesús y lo meto dentro de la pantalla? Ay, Dios. No se puede. Se puede practicar el perdón, pero solo en la mente, jamás en el cuerpo. El cuerpo no perdona, no siente paz, no hace nada. Los ojos no ven, los oídos no oyen, el cerebro no piensa, la piel no siente, el cuerpo no hace nada. La pantalla y las figuritas que se mueven en la pantalla nunca hicieron nada, tú nunca estuviste ahí. Pero el que está sentado en la butaca, el tomador de decisiones que no tiene cuerpo, ni cerebro, ni cabeza,
ni siquiera un corazón que late, ni pulmones que respiran, ese sí puede sentir. Y puedes sentir solo dos emociones, miedo o paz. Entonces, esas son las únicas dos opciones que tenemos. Si tú eliges la paz, Amor de o hecho, miedo. aquí hay algo que te puede ayudar también y que siempre repetimos, que es lo que he estado viendo últimamente en mis clases los jueves y los domingos, que es la verdadera oración. El párrafo 4 dice: el secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero como si fuera real y luego intentar perdonarlo. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él y que no quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas se encuentran contenidas en ella. Es decir, sí, las pequeñas respuestas es cómo resuelvo este problema económico, familiar, laboral, gubernamental, etcétera. Puede que lleguen, puede que no incluso, pero ocurren dentro de la pantalla. Entonces, si yo estoy sentado en la butaca, ¿qué me interesan los movimientos que que ocurran en la pantalla? De esto se trata. Esto es la convicción de Jesús. Jesús mira la pantalla con una tierna sonrisa donde dice: no me interesa, no me importa. Eso es paz. La única paz que puede haber es cuando no te interesa el mundo ni el cuerpo. Esto no quiere decir que, que dejes de respirar, de comer, de bañarte, de trabajar, de estudiar, de criar a los niños, a los nietos, etc. Sigues Sentido haciendo todo común, eso, claro, el sentido común, sí, obvio. exactamente. Y si tienes un negocio, lo sigues probablemente, y si se quebró, buscas otra posibilidad de juntar dinero para alimentar a tus hijos, lo haces. Sí, Pero no capaz. le llamas ni salvación, ni milagro, ni paz, ni bienestar, ni alegría, ni gratitud, nada. Son movimientos absurdos que para Jesús no tienen ningún sentido, pero por ahora son el salón de clases. No te dan ni te quitan. Pero la idea es que puedas llegar a identificarte con el que está sentado en la butaca tomando decisiones entre el ego y el Espíritu Santo. Solo dos opciones, no hay más opciones. Si eliges al Espíritu Santo, alguien se verá Amor. inspirado a hacer algo aquí en el mundo, o quizás no haga nada, quizás sí, no interesa, porque de todos modos lo que hagas con tu cuerpo no existe, el mundo no existe. Gracias. Gracias igualmente. A ver, Hay Anita dos, escribió en el sí, chat. sí, hay dos preguntas. Dice Itzaro, Elida dice Itzaro. Itzaro es un personaje, ¿cierto? Como Elida o Adela. Si el personaje no hace nada, ¿quién es el que habla a través del personaje? Ujú. Buena pregunta. Es el tomador de decisiones. Y en el caso mío, por ejemplo, estoy sentado en la butaca del cine y puedo elegir al ego o al Espíritu Santo para hacer que el monito en la pantalla produzca sonidos desde sus cuerdas vocales, traducido en palabras que según el mundo tienen significados. Entonces, sí, yo como tomador de decisiones puedo elegir qué sonidos salen de mis cuerdas vocales, que pasan por el audífono, el micrófono y llegan hasta ustedes a través de su computador o celular. Yo puedo elegir eso, puedo elegir qué palabras decir ahora. De hecho, ahora estoy eligiendo decir estas palabras conscientemente y puedo elegir decir otras. Puedo elegir libremente eso, pero no hace nada. No me da ni me quita, ni les da ni les quita a ustedes. Lo que me da y me quita es lo que yo haga en mi tomador de decisiones con respecto a si elijo al ego o al Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo se comporta, qué palabras dice, qué movimientos hace, y hasta cierto punto, porque de repente si alguien te encadena o te tortura, tú no puedes elegir mucho cómo mover tu cuerpo. Si te tienen amarrado o encadenado, quizás no puedas elegir pararte de ahí, salirte de una celda, o si estás enjaulado, etc. Hay cosas que sencillamente no puedes controlar y otras cosas que sí, pero estamos hablando de un mundo que no existe. Por lo tanto, ¿qué importaba si yo podía elegir controlarlo o no podía elegir controlarlo si nunca entré en la pantalla del cine? Así que el que Maestro, elige todo es el tomador de decisiones desde la pantalla. Recordemos,
los cuerpos no tienen vida, las figuras que se mueven en la pantalla no toman decisiones, el personaje no toma decisiones, no siente, no piensa, no ve, no oye. El que está mirando, escuchando y sintiendo es el que está sentado en la butaca, no el monito que se mueve en la pantalla. Elizabeth quiere hablar, Itzaro. Ujú. Maestro, con respecto a eso que usted dijo, que si a alguien lo encadenan y no tiene entonces esa decisión de cómo mover su cuerpo, sin embargo, he escuchado en algunas reuniones que soy responsable de haberme metido en esa experiencia, que yo la elegí. Eso es lo que Mira, tocamos la semana pasada, lo de las proyecciones, ¿te acuerdas? sí, mira, voy a poner un ejemplo súper fácil. Si yo ahora te digo, eres muy linda, ¿tú elegiste que yo dijera eso o yo lo elegí? Según algunos maestros, pero lo digo en verdad porque lo he escuchado de varias bocas, según yo estoy frente a esa, o sea, como yo pienso en mi mente eso, encuentro un testigo de lo que estoy pensando. Y a la vez, la persona que está también eligió esa circunstancia, como que es un convenio de hacer esa circunstancia, de que nos encontremos y se diga eso. Bien, podría ocurrir, pero tú no eliges lo que yo pienso ni lo que yo digo, solo yo puedo elegir eso. ¡Qué alivio! Así como yo no puedo elegir lo que tú piensas, y lo que tú piensas dará lugar a lo que tú dices. Yo no puedo elegir lo que tú dices. Si tú me dices que yo soy súper tonto o feo, o que soy muy inteligente y bonito, yo no tengo capacidad de elegir lo que tú piensas y lo que tú sientes, pero tú sí. Yo no puedo meterme en el tomador de decisiones de los demás. Es decir, si yo estoy sentado en la butaca y hay un hermano mío sentado en la butaca de al lado, yo no puedo controlar si él mira con el ego o con el Espíritu Santo, y ni tampoco puedo controlar las acciones que haga el cuerpo con el que esté identificado en la pantalla. Incluso quizás podría obligarle a alguien y decirle, dime que soy bonito, y me lo diga sintiéndose obligado. Quizás tuve cierto control sobre eso, pero aún así no puedo controlar lo que él está pensando. Gracias, licenciado. Itzaro, pero ¿a qué se refiere eso? Un poco tomando lo que dice Elizabeth, el hilo de esa frase que dice enviar mensajeros que te devuelven testigos. Creo que esa frase está en el curso. Sí, ¿A qué yo se les voy a poner refiere? un ejemplo para entenderlo bien. En la época de Jesús, en el momento en que él estaba crucificado, había mucha gente que lo detestaba, lo odiaba y lo estaban matando, lo estaban crucificando. Ellos veían en Jesús un testigo del asesinato, de la privación, de la imposición y del castigo. Por eso lo estaban condenando, veían una amenaza en él, ellos veían testigos de una amenaza en él. Pero todos conocemos cómo pensaba Jesús, un perfecto y tierno amor, bondadoso, pura paz. Pero ellos veían los testigos de lo que ellos estaban eligiendo creer. No es que Jesús los haya tratado mal y los haya golpeado y torturado a ellos. Jesús era paz y solo paz, nada más que paz. Pero ellos veían testigos según el maestro que estaban eligiendo en su mente. Así que no es que si yo veo a dos personas que se están peleando y gritando y tirando de las mechas, es que yo hice eso o que son los testigos de lo que yo elijo ver. Yo puedo ver eso y elegir verlo con el ego o con el Espíritu Santo. Es decir, puedo escuchar las peticiones de ayuda de mis hermanos o verlos como terribles pecadores, o incluso dentro también del mismo error intentar espiritualizar eso y decir que esa es la forma en que se expresan cariño y amor, que es muy tentador caer en ese tipo de confusiones. No se están expresando ni cariño ni amor, se están odiando. La idea es reconocer que el odio no es amor, el odio no es paz, el odio es odio, solo que es un error, no un pecado. Y ni siquiera existe en última instancia, es una ilusión de odio. Gracias. Aquí Bueno, ella va a gracias. leer una pregunta. Una pregunta. Ana dice, buenas noches a todos. Itzaro, ¿las emociones son un rasgo del espíritu o del ego? Más allá de la ilusión, ¿el espíritu siente? Qué buenas preguntas. Ya, bien. Jesús nos dice que tenemos solo dos emociones dentro del sueño. Desde la butaca del cine tenemos dos opciones. Tenemos dos emociones. Una emoción es el ego y la otra emoción es el Espíritu Santo. Es decir, una emoción es el miedo y la otra es la paz. El miedo puede ser pensamientos de culpa, de suicidio, de rencor, resentimiento, de especialismo, embobado, atraído con algo, etc. Todo eso es miedo. Por otro lado tengo a Jesús o el Espíritu Santo, que es paz, solo paz.
Y esa paz puede ser perdón, gratitud, bendición, etcétera, alegría, y tiene muchos atributos que finalmente son paz. Entonces, dentro del sueño, hablamos dentro de la butaca, dentro del salón de cine, no dentro de la pantalla. Cuando hablamos en este contexto dentro del sueño, no estamos hablando de la pantalla de los cuerpos físicos, sino de la mente que está soñando, el espectador de la película, el observador. El observador tiene solo dos emociones, miedo y amor, nos dice Jesús, pero cuando habla de amor se refiere a la paz. De hecho, lo escribe con A minúscula, no es el amor del conocimiento. Pero hablando en este contexto vamos a decir amor, teniendo en cuenta que no es el conocimiento, sino que es el perdón. Entonces tenemos miedo y amor desde la butaca del cine. Solo esos dos. Cuando elegimos al miedo podemos elegir experimentarlo como un abanico de miedos. Muchos ya los nombré, celos, inseguridad, ansiedad, nervios, culpa, etc. Por otro lado, si elegimos a Jesús, al Espíritu Santo, sentimos paz, que se puede experimentar nuevamente como unidad, perdón. Y cuando hablo de unidad, quiere decir el recuerdo de que soy uno con mi hermano, pero no la experiencia de la unicidad del cielo, sino la memoria de que mi hermano y yo estamos unidos. Entonces, solo hay dos emociones. Y esas las experimenta el tomador de decisiones, la mente, el observador de la película. Ahora, el espíritu podríamos decir que tiene una sola emoción, que es el amor. Y esta emoción es el amor con A mayúscula, que es el conocimiento, que no tiene nada que ver con el perdón, ni con el milagro, ni con la curación. Este amor con A mayúscula está mucho más allá de las experiencias de instante santo del mundo real, que son parte de la ilusión. Entonces, dentro del sueño, el tomador de decisiones tiene una mente errada y una mente correcta, una emoción de miedo y una emoción de paz. Y más allá del sueño, más allá de la sala del cine y de la butaca, está el cielo donde hay una sola emoción que es el amor, con A mayúscula, y que está más allá del error y más allá de la corrección, más allá de la condenación y más allá del perdón. Es un amor inefable que no se puede explicar con palabras. El amor con A minúscula, que es el perdón, sí se puede explicar con palabras, se siente hermoso, se siente muy bien, un instante santo de paz y de tranquilidad. El amor del cielo, ninguna palabra hermosa podría hacerle justicia. Maestro, me perdí en qué parte del prefacio nos quedamos, en el qué postula. Yo tengo abierto en la verdadera oración, déjame buscar. Mira, ya es la 9:05 y hemos leído solamente eso. Solo las tres primeras 3 Ni líneas. siquiera la tercera línea, porque tú has leído las dos primeras y falta No la estoy otra. pero seguro. Como Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Ahí vamos. vamos como Vamos. avalancha de globo. Lento pero seguro. Ya pues, no sé si quieren continuar un ratito más o quieren, porque la última vez quedamos hasta las 9:15, hora de Chile. Sí, podemos seguir. Si esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Tú dices que lo vamos a grabar y lo vamos a subir con Sí, una yo lo voy a clave. subir a YouTube cifrado, les comparto el link Ah, y solo los que tengan el genial. link lo pueden ver. Gracias. Sigamos nomás. Ya, pues si Perdón, alguien necesita retirarse puede hacerlo perdón. libremente. Sí, Sí, yo me sí. voy a retirar porque ya me quedo dormida. Entonces, ¿no vas a poner la grabación de YouTube? O quiero decir, ¿vas a poner la grabación en YouTube? Sí, pero cifrado, eso quiere decir que no es público, es privado. Sí, me refiero a que va a permanecer allí el tiempo que nosotros queramos, no va a durar solo una semana. No, en YouTube Eternamente. queda grabado muchos años, no eternamente, pero Bueno, ¡Ey! Estamos en el va a estar cielo. hasta que hayan olas solares y se acabe el internet, hasta ahí más o menos. bueno, solo querías, vale, pues fenomenal, porque es que yo me he quedado con la primera sin haberla escuchado y bueno, pues nada. Bueno, me despido. No te Buenas perdiste de noches. mucho, era lo mismo. Sí, es verdad, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Bueno, bendiciones para todos y nos vemos. Gracias, Bendiciones, Cristina. descansa. Buenas Gracias. noches, hermanita, Chao. bendiciones, gracias. Buenas noches, Buenas noches. adiós. Bendiciones. Ya es como la 1 de la madrugada. Claro. Gracias. Sí.
Chao, adiós. Ah, y también está por ahí Daniel Mesa, que también está en España. Ok. Sí. Y Anita también está en España, pues ¿quiere hablar, Anita? Sí, Charo, pero hay más gente antes en preguntas y creo que alguien también ha levantado la mano, así que me espero al final. Ya, sí, de hecho sí gracias, había más preguntas, ¿cierto? Ah, de hecho, luego de la última pregunta que leí que era de Eli, venía tu pregunta, Anita. Sí la leímos, sí era de el Espíritu Santo y después viene de Eli. ¿También puedo enfermar al cuerpo como tomador de decisiones? Sí, se puede, pero recordemos que lo que pasa dentro de la pantalla del cine no es real. Yo puedo imaginar como que mi cuerpo está enfermo y el cuerpo se va a ver enfermo, incluso alguien puede tener un accidente y pierde una pierna, etc. Pero no es verdad. Es decir, alguien va a ver la película como que después de 80, 90 años o 110 años el cuerpo parece morir y se parece quedar en huesos y después de miles de años se hace polvo. Todo eso parece ocurrir. Incluso alguien pudiese decidir qué es lo que le está pasando en algunos niveles al cuerpo. Por ejemplo, yo podría decidir de alguna manera inconsciente tener alergia o estar resfriado o tener cierta incomodidad o tener una herida, etc. Quizás sí, pudiera decidir, o hay cosas que tal vez no pueda decidir. Por ejemplo, si viene un hermano con un cuchillo y me hace un tajo en el brazo, tal vez yo no pude defenderme de eso y me pilló no pude elegir lo que estaba pasando. Hay cosas que sí puedo elegir consciente o inconscientemente. Hay personas que conscientemente se cortan las venas y se suicidan. Hay personas que inconscientemente se provocan un cáncer. Y hay personas que viene a otra persona y les golpea con un mazo en la cabeza y no pudieron detenerlo. Entonces, independiente de si yo elijo lo que le pasa a mi cuerpo u otro elige lo que le está pasando a mi cuerpo no existe. Entonces, ¿por qué me interesaría saber quién le hizo algo a un cuerpo que no existe? Esa es la verdadera pregunta. Ahora bien, cuando algo le pasa al cuerpo y nos lo tomamos en serio, es salón de clases para practicar el perdón y recordar que no es algo serio y que no es real. A la vez también es una oportunidad para entender que quizás es probable que si tengo un cáncer, una herida, un malestar, un síntoma, quizás sea producto de proyectar culpa en el cuerpo. Y proyectar culpa en el cuerpo es el método de defensa para autoengañarme y decir, ahora el problema está en la pantalla, no en el tomador de decisiones. No está aquí en mí como la mente que observa, está en la pantalla. Es una manera de disociarnos del problema también. Pero si recordamos que sea algo que sea que le esté pasando al cuerpo, si yo se lo hice o alguien más se lo hizo, no está ahí el problema. Está en la butaca, en el observador de la película. Siempre la causa sería la mente y el efecto sería el mundo, el cuerpo, ¿no? Sí, no siempre la causa es el tomador de decisiones, pero la causa del sufrimiento mental es el mismo tomador de decisiones. No siempre la causa de lo que le pasa al cuerpo es producto del tomador de decisiones, claro, no siempre, aunque muchas veces podría ser. Okay. Ahora bien, otro punto importante también es que cada vez que yo me identifico con el cuerpo, voy a sentir como si el cuerpo sintiera dolor, pero el cuerpo no siente dolor. Todo dolor proviene de la mente y las ideas no abandonan su fuente, así que el dolor se queda en la mente. Incluso si yo siento como que me duele la mano o el codo o la rodilla, no me duele el codo, la mano o la rodilla, es la mente que me duele y me duele porque yo quiero que me duela. Entonces, sí puede que ocurra algo en el cuerpo donde yo no tomé ninguna decisión y vino mi hermano y me golpeó y me dejó un moretón, una herida, sangrando. Quizás ocurra eso y no estaba en mi control y puedo experimentarlo sin sentir ningún dolor. De hecho, Jesús experimentó cómo le atravesaban los clavos y le ponían una corona de espina y le daban latigazos y él no sintió ningún tipo de dolor, porque él, como sabía que no era un cuerpo, él sabía que su cuerpo estaba siendo muy maltratado, estaba siendo torturado, pero su mente, de hecho, él mismo en ese instante dijo, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Eso quiere decir que no puede sentir ningún tipo de dolor, ni mental ni físico, porque de hecho el dolor físico no existe. Solo existe el dolor mental y, yendo más profundo, tampoco existe, es una ilusión de dolor mental. En otras palabras, para resumir esto, el dolor no está en la pantalla del cine, está en el que está sentado en la butaca y el que está sentado en la butaca ni siquiera es real, es una ilusión.
porque fuera de la butaca y del salón de cine no hay ni cuerpo que pueda sentir dolor, ni mente que pueda sentir dolor. Simplemente está el ser, el Cristo, el ser uno, con el Padre. Entonces, dentro del sueño, lo único que puede sentir dolor es el observador de la película. Solo el observador, la mente, el tomador de decisiones, es el único que puede experimentar dolor. La pantalla no siente dolor. Gracias, Eh, Ísaro. Anita, entonces, Gracias, ahora. igualmente. Sí, en referencia a lo que te había preguntado de las emociones, porque es que yo asociaba, claro, o sea, yo asociaba las emociones al cuerpo, a que eran algo físico, bioquímica, una cosa que tenía que ver con el cuerpo, pero claro, viendo ahora la perspectiva de que todo lo que yo experimento, creo experimentar a través del cuerpo, lo hace mi mente, claro, entonces el espíritu puede sentir y las emociones no pertenecen al cuerpo, sino que pertenecen a la mente o al espíritu, solo que en un espacio se experimentan como de dualidad con los contrastes y en la realidad del espíritu solo se experimenta el amor. Entonces, es como que lo que tengo que corregir es mi idea de que esos sentimientos o esas sensaciones son del cuerpo, sino que son de la mente. Y que realmente el espíritu siente, pero siente amor, nada más. O sea, todo lo demás que no sea amor que yo siento o así es mentira, ¿no? Exactamente. De hecho, Vale. mira, vamos a tomar nuevamente, ya para ir terminando, la analogía de la sala del cine. Cuando tú vas a la sala del cine y te sientas en la butaca y miras la película, la pantalla puede sentir dolor, no va a sentir dolor nunca. No está sintiendo, la pantalla no hace nada. El que siente todas las emociones es el que está sentado en la butaca. Y esta es una clara analogía y es muy, muy útil. Nuevamente, si tú te sientas en el sillón de tu casa o te echas en tu cama a ver la tele no puede sentir dolor. La tele no siente, la tele no hace nada. La tele es de plástico, vidrio, LED o no sé de qué material es, no siente. Asimismo, el cuerpo, que está hecho de carbono, de carne y hueso, sangre, músculo, grasa y no sé qué otras cosas, no puede sentir, incluso si parece tener nervios conectados al cerebro y no sé cómo funciona todo eso, tampoco es algo que quisiera saber, no puede sentir, porque el único que puede sentir es el tomador de decisiones, es la mente que está observando el sueño de cuerpos o es el que está sentado en la butaca mirando la pantalla o el mundo de espacio y de tiempo de cuerpos y formas. Las formas no sienten, el contenido de la mente es el que siente. Gracias. Gracias, igualmente. Elizabeth. Es muy breve. La analogía de cómo funciona un cuerpo mecánicamente hablando, químicamente hablando, en cualquier aspecto biológico, es igual que saber cómo funciona un auto y es la misma ilusión. O sea, no va a dejar de hacer que lo ocupemos, que lo encendamos y lo pongamos en marcha y lo llevemos adelante y no por eso tenemos que saber todo el funcionamiento del motor o todo el funcionamiento de lo que sea. Pero es la misma ilusión. Eso es lo que, aún sabiendo que es mi especialidad todo lo biológico, no me aportó nada diferente a lo que el curso me está dando de libertad con respecto al conocimiento desde donde estoy ocupando ese mecanismo. Así que muy agradecida con el curso. Muchas gracias. Sí, es un buen ejemplo el auto. El auto no siente. El auto se puede conducir, manejar y tiene muchos mecanismos muy complejos e ingeniosos, pero el auto no siente. Y el auto no hace nada. El auto no se pone en marcha solo. Otro ejemplo de esto también, bueno, quizás ya nos vamos a extender mucho, no sé si ya lo vamos a dejar aquí, pero podemos dejar tema para la siguiente clase, que tiene relación con el tiempo y el espacio también. No sé si en el chat había quedado otra pregunta. Dani parece que hizo una pregunta. No, Dani dice que está en su casa, pero él no puede hablar de esto en Ah, la casa y él está en España. No puede hablar de Dios, y mucho menos de esto. Pero me quedo en silencio, absorbiendo vuestras palabras como una esponja. Un abrazo. Y yo quiero aprovechar un segundo que me permita.
yo por ahí por las redes, en Facebook, creo que leí una poesía de Dani. Me voy a permitir de leerla, me encantó. Son poquitas estrofas, dice, poesía al despertar. Despertar es gratis y mola mogollón. Puedes hacerlo en la cocina o sentado en un sillón. Acojona un montón salir de la ilusión. Por eso sigue al corazón y camina con pasión. Cuando despiertas ya no eres cuerpo, recordaste una olvidada canción. Ya no te domina el espacio ni el tiempo. Ahora lo ves todo desde el amor. Una casa, un coche, un avión, lo mismo da que te atropelle un camión. Pues la paz en tu mente se asentó, ahora eres inmune y eterno. El niño dormido en Dios despertó. Gracias, gracias, Dani. Me encantó tu inspiración. Te amamos, Muchas Dani. gracias, qué Gracias. lindo. Gracias, Dani. Qué lindo, qué hermoso. Lo voy a poner en el WhatsApp, esa poesía de despertar. Ya estamos terminando. No sé si quieres decir algunas palabras finales, una meditación mínima. Ya pues podemos hacer un minutito de meditación. Gracias. Quizás para finalizar, repasar el tema de la dificultad de este curso. En nuestra experiencia sí parece ser muy difícil este curso. Jesús nos dice muchas veces que el curso no puede ser difícil y que de hecho si fuese difícil sería imposible de aprender. Y que este curso enseña solo lo obvio y lo evidente, que es muy simple y sencillo, y también nos dice por ahí que es lo más fácil del mundo. Si escuchamos todas estas palabras, podría darnos rabia con Jesús. ¿Cómo me dices que es tan fácil si a mí se me hace tan difícil? Jesús me dice, yo estoy aquí para acompañarte y recordarte que siempre fue fácil cuando tú quieras venir conmigo. Como no quieres venir conmigo, te autoengañas y te haces creer que es difícil, porque quieres que sea difícil, porque muy profundamente no quieres hacer este camino. Te da terror, te da miedo y piensas que estás muriendo con el perdón y con la paz de Dios. Y Jesús nos dice, como siempre cito del capítulo 15, tú tienes miedo de esto porque crees que sin el ego todo sería caótico, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. También repasar el hecho de que la salvación no nos pide nada que no podamos dar ahora y que para que el instante santo tenga lugar no se requiere tener una mente sin pensamientos impíos o impuros, sin pensamientos errados, sino simplemente no tener ninguno que deseemos conservar. Así que cuando notemos que se nos está haciendo difícil, entre comillas, es muy sano recordar, no se me está haciendo difícil, nunca fue difícil, es que yo le tengo miedo y resistencia, y yo no quiero el perdón de Jesús, el perdón que me ofrece el Espíritu Santo, porque pienso que voy a perder mi yo especial, y de hecho lo perdería, pero me daría cuenta de que nunca tuve un yo especial, que nunca existió. Así que este curso o es fácil, pero no puede ser difícil. Lo que hace que parezca ser difícil es que yo no quiero seguir la simplicidad de la salvación. No quiero hacerle caso a Jesús porque creo que Jesús primero, creo que me está imponiendo u obligando. Y segundo, muy a lo profundo sé que me está llevando a la verdad, pero que en esa verdad yo como cuerpo, como individual, no existo. Y eso es lo que me aterra. Una vez que somos honestos con esto, aunque sea por un segundo, simplemente ser honestos con esto, el curso se vuelve lo más fácil del mundo. Solo se requiere una pequeña dosis de buena voluntad y un poquitito de honestidad. Y la idea es darme cuenta de si todavía parece ser difícil para mí, no es un pecado que yo lo experimente como difícil. Mientras no lo justifique, está todo bien. Y si quiero justificarlo, tampoco es un pecado. Pero el justificar, el que yo lo sienta como difícil, no me va a dar paz. Podría simplemente decir, sí, lo encuentro difícil y no está justificado ese pensamiento. Con eso inmediatamente llegaría a la paz. Bien, ahora vamos a hacer un minutito de introspección. Quien desee puede cerrar los ojos. Vamos a silenciar aquí. Podemos respirar profundamente con los ojos cerrados. Quien desee hacerlo, aquietarnos un poquitito. Y simplemente intentar dejar de huir de Jesús, detenerme, permitir que me alcance y me abrace. En ese abrazo recordaré que nunca fue difícil, que era lo más fácil del mundo. ¿Cómo podría ser difícil detener mi huida? Soy yo el que está huyendo.
Solo tengo que descansar, detenerme, quedarme quieto, simplemente descansar. Dejar de huir de la verdad es lo que me va a comprobar que la verdad no podía ser difícil, que es lo más fácil del mundo. Y me quedo un rato con Jesús, dejando que la verdad sea verdad. Creo que es la lección 157 que dice, en su presencia he de estar ahora. Recordamos el amor de nuestro Padre y nuestra unidad con Él. Le damos las gracias por crear perfección y solo perfección. Amén. Le damos un minutito en su presencia. You never knew you were the light, you wrote that song. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, hermosa familia. Gracias. Gracias, Isa.